Vamos con el caso de cómo caracterizar la relación entre dos variables. Previamente habíamos hablado de cómo resumir en tendencia central y dispersión el caso univariado. Pero muchas veces vamos a querer saber, de acuerdo, tenemos altura, tenemos peso, presentan estas características, pero ahora queremos saber la covarianza, la relación conjunta entre ambas variables. Imaginad que tenemos X e Y y un diagrama de dispersión que se corta en sus respectivas medias. Por convención, la variable independiente se sitúa aquí y la variable dependiente, las Y's, se sitúa en este eje de aquí. ¿Cuál es una estrategia que puede ayudar a determinar cuál es la variable independiente? La variable independiente es la que sigue a un según. Si estamos hablando de altura y peso, ¿qué tiene más sentido plantearse? ¿Según la altura así es el peso o según el peso así es la altura? Lo esperable sea que es según altura, altura es la X, así es el peso, la Y es el peso. En una situación como esta, nos podemos encontrar en un caso en el que no haya relación entre X e Y. ¿Cómo se distribuirían los puntos entre los cuatro cuadrantes? Entre el cuadrante por encima de la media, por debajo y combinaciones. Si no hubiera relación entre las variables, esperaríamos que la distribución de puntos se encontrara relativamente entre los cuatro cuadrantes de un modo relativamente homogéneo. No hay asociación entre variables. ¿Y por qué no hay asociación entre variables? Porque si estamos pensando, por ejemplo, la relación entre en qué medida me gusta la comida cocinada por mi familia y qué nota tiendo a sacar en las asignaturas, yo no espero que haya ninguna relación entre ambas variables. Aquellos a los que les gusta o no les gusta la comida familiar no tienden a situarse ni por encima ni por debajo en rendimiento académico. Lo mismo aquellos a quienes no les gusta. No hay ninguna relación entre variables, los puntos se distribuyen entre los cuatro cuadrantes. Sin embargo, si la relación es positiva, ¿cómo tienden a distribuirse los puntos? Tienden a concentrarse fundamentalmente en este cuadrante de aquí y en este cuadrante de aquí, donde son más infrecuentes las observaciones en los otros dos cuadrantes. Eso no niega que no haya puntos por el otro lado. Si esto fuera la variable altura y la variable peso, todo dicho paso, esto no sería un buen ejemplo de altura y peso, porque si bien altura y peso están relacionados, no están tan estrechamente relacionados como pone de manifiesto aquí, pero imaginemos que esto fuera altura y peso, esta persona de aquí, ¿quién sería? Sería una persona con una altura por encima de la media, porque se sitúa por encima de la media en altura, y una persona por debajo de la media en peso. Pero la experiencia nos dice que en líneas generales quienes están por encima de la altura, los altos, tienden en comparación al resto del grupo a pesar más. Si yo quiero obtener un gráfico como este en SPSS, y me voy para ello mismo a SPSS, aquí lo tengo abierto, me voy a gráficos, generador de gráficos, y selecciono la opción de dispersión y puntos, porque es justo lo que quiero obtener, un diagrama de dispersión. Son varias las alternativas que se me despliegan. Aquí tengo el de dispersión simple. Esta dispersión simple incluyendo una línea de ajuste, más adelante veremos en qué consiste, o también podría, por ejemplo, y esto ya no sería dispersión simple, sino graficar la relación entre altura y peso, diferenciando dos grupos. Si yo quisiera ver la relación entre altura y peso para hombres y para mujeres. Como estoy de momento en el caso más sencillo y quiero representar altura y peso, me presenta la situación de qué variable va al eje de las X, qué variable va al eje de las Y. Como decíamos, según altura, esa es la variable X, así espero que sea el peso. Lo que me va a realizar el SPSS en esta
En estos puntos de aquí no son los puntos finales. Esta no es mi representación, es para que me haga una idea de cuál puede ser la estructura general, de por dónde van los tiros en este tipo de diagramas, pero no es una representación empírica basada en mis datos. Estos son datos de varios centenares de estudiantes de la ESO. Ahora le doy a pegar. ¿Por qué le doy a pegar? Porque yo estoy interesado en obtener la sintaxis. Y esta sintaxis es lo que me permite documentar mis análisis, reproducirlos más adelante. O bien más adelante yo mismo, o compartir código, compartir sintaxis con otras personas para que sepan qué es lo que he hecho. Selecciono la sintaxis y procedo a ejecutar. Y aquí obtengo este diagrama de dispersión, donde, como cabía esperar, en líneas generales el patrón, como decíamos, es creciente. Aquellas personas más altas tienden a pesar más. Vuelvo a la presentación. Las variables X a veces se llaman también variables predictoras o variables independientes, y a las variables Y en ocasiones también las conocemos como variables dependientes, variables criterio. Esta idea de la representación gráfica, de nuevo, tenemos que llevarla a un modo de cuantificar la intensidad de esas asociaciones, y eso lo vamos a hacer con la covarianza. Esta es la fórmula de la covarianza. En el numerador incluye la suma de productos cruzados diferenciales. Si lo miramos en SPSS, este nombre de suma de productos cruzados diferenciales puede ser distinto según versión de SPSS, pero el concepto siempre es el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? De nuevo, para todos los valores, vamos a hacer la diferencia con respecto a la media, como podíamos hacer para la varianza. Pero ahora ya no va a ser solamente con respecto a una media, sino vamos a restar el valor en X con respecto a la media en X y el valor en Y con respecto a la media en Y. Y de nuevo dividimos entre n menos 1. ¿Cuál sería el signo esperado de la covarianza o el valor aproximado en un caso como este? Para poder entender qué es lo que haríamos o qué es lo que obtendríamos en una situación como esta, veamos qué es lo que aporta cada uno de los cuadrantes a esta ecuación de aquí. Si yo cojo un valor como este, estoy en el caso en el que si yo me voy a buscar la distancia con respecto a la media de X, y la media de X, esa distancia es esta de aquí, yo estoy por encima. Luego yo aporto en este elemento de aquí, yo aporto positivo. Y con respecto a las Y's, de nuevo yo estoy por encima de la media, aporto positivo. Aquí voy a tener un caso de positivo por positivo, el valor global es de positivo. En este caso es el mismo final, pero por otro camino, porque yo aquí voy a tener un menos por menos, pero en términos globales, un menos por menos me da positivo final. Por tanto, este cuadrante y este cuadrante dan a esta fórmula de aquí, a este sumatorio, incorporan elementos de signo positivo. Mientras que aquí lo que voy a tener van a ser valores negativos, lo mismo que aquí tengo valores negativos. Como estoy en un caso de no asociación y los puntos se distribuyen relativamente de forma equivalente por los 4 cuadrantes, yo voy a tener partes que suman, pero también tengo partes que restan. El acumulado global de todos los puntos se va a aproximar a 0. En ausencia de relación, la covarianza valdrá 0. Sin embargo, en este caso en el que el patrón es creciente, a medida que yo aumento los valores en X, tienden a aumentar los valores en Y. ¿Dónde se concentran la mayor parte de los puntos? La mayor parte de los puntos se concentran en este cuadrante de aquí y en este cuadrante de aquí. Se concentran en los cuadrantes que aportan positivo y que aportan positivo. Como decía antes, esto no niega que haya puntos, estos de aquí o estos de aquí,
que vayan a aportar negativo, pero son muchísimos menos. El signo esperado de la covarianza, en este caso, sería superior a 0, sería claramente positivo. En el caso de una relación creciente, cuando aumenta la x tiende a aumentar la y, el signo de la covarianza es positivo. Hay ocasiones, en psicología no son tantas porque no solemos trabajar con muestras tan abultadas, en los que el diagrama de dispersión puede dar algún problema. Es cuando el tamaño muestral es muy grande. Tendríamos tantísimos puntos que acabaríamos por no ver nada, porque tendríamos observaciones por todas partes. Y tan exhaustiva sería nuestra representación gráfica que nos perderíamos en nuestro propio diagrama. En esos casos excepcionales, en ocasiones lo que se hace es no representar todo el conjunto de datos, no representar toda la muestra, sino extraer aleatoriamente un subconjunto de la muestra que nos permita graficar más adecuadamente lo que queremos mostrar. La covarianza presenta un problema y es la dependencia en la unidad de medida con la que estamos trabajando. Tenemos el caso de las variables x e y, x1 e y1, que van desde 10 hasta 15, lo mismo que y1 va desde 10 hasta 15. Generamos x2 e y2, que son directamente el resultado de multiplicar por 10 las variables previas. ¿En qué medida x1 y y1 están relacionadas? Tanto como puedan estarla, porque si yo conozco x1, conozco a la perfección y1. La intensidad de la variable de la asociación plena. Se refleja esta equivalencia de la relación entre x1 e y1 y x2 e y2 porque en este caso la relación también es perfecta en las covarianzas. No, porque si nos fijamos, aquí la covarianza de x1 con y1 es de 3,5. Sin embargo, la covarianza de x2 con y2 es de 350. La covarianza es dependiente de la unidad de medida con la que trabajábamos. Tanto es así que en líneas generales no se suele informar de las covarianzas. Las covarianzas suelen ser un paso intermedio que realizan los ordenadores para acabar llegando a donde a nosotros nos interesa. Para que veamos este problema de la covarianza, pensemos en el caso de altura y peso e imaginemos la diferencia que puede ser trabajar en centímetros una persona que mide 1,90 m con respecto a, por ejemplo, imaginemos que la media es de 170, aquí sería 20 esta resta en comparación con trabajar con la unidad de medida metros, que aquí la diferencia sería 0,2. Esos resultados distintos acabarían poniéndose de manifiesto en que la covarianza entre altura y peso no es la misma si yo he medido la altura en metros o en centímetros, el peso en gramos o en kilogramos. Y eso lleva a que la covarianza sea de difícil interpretación. Solución: ya no trabajar con la covarianza, sino con la covarianza estandarizada, tipificada. ¿Y qué es esa covarianza tipificada? A eso es a lo que llamamos correlación de Pearson. La correlación de Pearson es básica y es en el lenguaje común, más o menos está presente, y a lo largo del grado de psicología, incluso en las asignaturas donde el contenido no es específicamente de estadística, es muy habitual que se hable de correlaciones. La fórmula de la correlación la tenéis ahí, es el resultado de dividir la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. Esto lleva a que en esta ocasión la relación entre x1 y 1, que decíamos que era tan grande como podía ser, 1, después hablaremos de los límites de la correlación, es equivalente entre x1 e y1 y entre x2 e y2. En ambos casos es la misma, aunque la covarianza tenía valores distintos. La correlación entre altura y peso da igual si la altura está medida en metros o está medida en centímetros. Una nota: la covarianza de una variable consigo misma es lo mismo que su varianza, y ahí tenéis la derivación matemática por la que se ve que parte del hecho
de que la correlación de una variable consigo misma es una. Si yo quiero saber la altura de la gente, ¿cómo de útil me resulta conocer la altura de esas personas? Si yo quiero conocer la altura, saber la altura es máximamente útil, es tan útil como pueda resultar. La correlación es igual a 1. Entonces, la covarianza de una variable consigo misma es igual a su varianza. Si yo quiero obtener las correlaciones en el SPSS, vamos a ver cómo se puede llegar ahí. Me voy a analizar correlaciones bivariadas. Selecciono las dos variables correspondientes. Si os fijáis, este cuadro de diálogo no tiene limitación en el número de variables que puedo incorporar. Yo, si quisiera, podría incluir variables adicionales. No lo voy a hacer porque no es el objetivo del análisis que estoy realizando. En líneas generales, cuando uno realiza un análisis, es adecuado hacerse la pregunta de qué estoy esperando encontrar. Así que, si ahora voy a calcular la correlación, la primera pregunta es: ¿espero que la relación sea positiva, negativa o en torno a 0? En líneas generales sabemos que, en general, a más altura, más peso. Por tanto, yo espero una correlación positiva. No espero una correlación altísima. ¿Por qué? Porque es verdad que el general es que a más altura, más peso. Pero hay muchísimas excepciones de gente alta que no pesa mucho o de gente que mide menos con peso elevado para el conjunto de la muestra. Entonces espero una relación positiva, pero no abultadísima. Pego, se me pega en la sintaxis y puedo ejecutar el análisis. Aquí tengo la tabla de correlaciones. La correlación de altura y peso para esta muestra es 0,53. Varias notas pueden verse. Primero, la diagonal principal, esta de aquí, está cargada de unos. Las correlaciones de una variable consigo misma es de 1, por lo que decíamos. ¿Cómo de útil es la altura para pronosticar la altura? Perfectamente. Por eso la correlación es de 1. Y la otra cosa que podemos observar es que resulta simétrico. La correlación de altura con peso es igual de intensa, es del mismo tamaño que la correlación de peso con altura. Por eso es simétrico con respecto a la diagonal principal. Tanto es así que en comunicaciones científicas suele ser habitual suprimir parte de la tabla para evitar redundancias. Si he mostrado este 0,53, no haría falta que la tabla repitiera el mismo número porque ya se puede anticipar que es el mismo. Sabemos que la varianza de y es igual a 3 y la varianza de x es de 4. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar la covarianza entre ambas variables? Me está preguntando, en un caso como este, me está preguntando por el máximo de la covarianza. Y para ello, ¿qué información me da? Me está diciendo que la varianza de y es igual a 9 y me está diciendo que la varianza de x es igual a 4. Vamos, para resolver este ejercicio, a partir de la fórmula de la correlación. La correlación entre x e y es igual a la covarianza entre x e y dividido entre el producto de las desviaciones típicas. Las desviaciones típicas tal cual no las tengo, pero tengo sus varianzas, las varianzas de esas variables. ¿Qué tengo que hacer para transformar una varianza a una desviación típica? Calcular la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es 2 por 3, que es la raíz cuadrada de la varianza de y, la raíz cuadrada de 9. Y yo sigo teniendo la duda de cuál es la covarianza, que es a por lo que estoy yendo. Pero no estoy buscando la covarianza, estoy buscando la covarianza máxima. La covarianza máxima la voy a encontrar cuando la correlación sea máxima. ¿Y cuál es el máximo de la correlación? Que ya habéis visto en algún tema previo y que desarrollaremos más adelante. La
correlación máxima es de 1. Por tanto, 1 es la covarianza dividido entre 6. Y a partir de ahí puedo despejar cuál va a ser el máximo de la covarianza conocidas las dos varianzas, conocidas las dos desviaciones típicas. Como podéis ver, si yo en abstracto, sin esta información, hubiese dicho que X e Y presentan una covarianza de 6, habría sido de muy difícil interpretación. Sin embargo, detrás de esa covarianza de 6 hay una correlación máxima y una correlación de 1. Una correlación de 1 sí que es informativa, una covarianza de 6 es en menor medida informativo. Segundo problema. Con esta información, la correlación entre apoyo afectivo y problemas del día a día es igual a, y nos da 3 opciones de respuesta. Vamos para allá. Y veamos qué información tenemos. Aquí tenemos las covarianzas y tenemos los tamaños muestrales en una tabla como esta. Por dar contexto teórico, el apoyo afectivo es en qué medida una persona tiene a alguien en quien apoyarse en el caso de necesidad, en qué medida se siente querida y acompañada y apoyada. Y los problemas del día a día son preguntas del estilo de soy capaz de atarme los cordones, puedo hacerme mi propia cama o similares. Este tipo de preguntas son especialmente relevantes en personas ancianas o en personas con algún tipo de discapacidad o dependencia. Más cosas que podemos ver en esta tabla. Aquí tengo la covarianza de problemas con problemas, que es este valor de aquí. Como veíamos previamente, aquí lo que tengo es la varianza de problemas. En esta celda de aquí tengo la covarianza de apoyo con apoyo. Como de nuevo acabamos de decir, la covarianza de una variable consigo misma es su varianza. ¿Por qué estos números, este 88 y este 72, son distintos? Porque son el cruce de dos variables distintas. Esto es problemas con problemas y esto es apoyo con apoyo. Sin embargo, aquí sí que coinciden los números. ¿Por qué? Porque este es el cruce de problemas con apoyo y este es el cruce de apoyo con problemas, que en realidad es el mismo cruce. Tengo, por tanto, la covarianza y las varianzas de las variables. Sí que estoy en situación de aplicar la fórmula donde la correlación es la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones típicas. La covarianza XY, la covarianza problemas-apoyo es menos 7,846. Este signo es el que nos va a determinar el signo de la correlación. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el denominador necesariamente ha de ser positivo, porque una medida de dispersión siempre es positiva, no existe la dispersión negativa. En todo caso existiría la dispersión nula. Entonces, si si el denominador siempre es positivo, lo que modula el signo de la correlación es la covarianza. Eso ya nos permite, por ejemplo, descartar una de las opciones de respuesta, que es que la correlación no es de 0. Y en el caso de que hubiese alguna alternativa de respuesta positiva, también podríamos automáticamente descartarla. Ya tengo el numerador, voy a por el denominador. ¿Tengo las desviaciones típicas? No, no las tengo, pero sí que tengo las varianzas. Y de nuevo, ¿qué tengo que hacer para pasar de una varianza a una desviación típica? Hacer la raíz cuadrada de 88,0, redondeando a un decimal. Si uno mete la calculadora más decimales, no hay problema. Por 71,9. Y ahora es cuestión de mantenerse con la calculadora y obtener el resultado final. Aquí tenemos varios enlaces a los que podéis acceder. A mí me resultan interesantes porque nos permiten entender mejor qué es la correlación y desarrollar un poco mejor el ojo de cara a poder cuantificar correlaciones. Nos vamos
aquí, y esto no es lo que quería hacer, y aquí tenemos distintos diagramas de dispersión con 4 alternativas de respuesta. Tenemos correlaciones desde 0,91, 0,62, 0,24 hasta negativas. Si yo quiero saber cuál es cuál, en este caso lo más sencillo es empezar por la negativa. ¿Por qué? Porque la correlación negativa va a ser la que presente una línea, un patrón descendente. Aquí, con sus más y sus menos, vemos que la línea es creciente, la línea es creciente, la línea es creciente, mientras que este es el único caso en el que la línea sería decreciente. Por tanto, esta sería la relación negativa. Tenemos una correlación muy alta y positiva, este 0,91. Una relación muy alta y positiva lo que va a indicar es que todos los puntos están muy agrupados en torno a la recta de regresión que podríamos trazar, como podría ser, en este caso, esta de aquí. Aquí comparativamente es donde los puntos más se acercan a esa línea que podrían definir, y ¿dónde es donde los puntos menos se ajustan a esa línea? En este caso de aquí, que sería la correlación comparativamente más baja. Y por exclusión, esta sería la correlación de 0,62. Efectivamente, así es. La correlación de Pearson nos permite establecer si una relación es estadísticamente significativa o no. Esto es, si podemos asumir con un cierto nivel de confianza que la correlación a nivel poblacional difiere de cero, si podemos decir si confiamos en que las dos variables están asociadas, cambios en una variable tienden a ponerse de manifiesto en cambios en la otra. También nos permite cuantificar el tamaño de esta relación, que se interpreta según el valor de la correlación sin tener en cuenta el signo. Una correlación de más 0,5 en intensidad de asociación es lo mismo que una correlación de menos 0,5, y también nos permite valorar si la relación es directa o inversa, y ahí es donde sí que interviene el signo. La correlación puede ir desde menos 1 hasta más 1 inclusive. Valores positivos de correlación: incrementos en una variable se asocian con incrementos en la otra variable. En líneas generales, incrementos en el peso se asocian con incrementos en la insatisfacción corporal, por ejemplo. Incrementos en la altura se asocian con incrementos en el peso. Valores negativos: incrementos en una variable se asocian con decrementos en la otra variable. Si yo tengo la variable autoestima general, me siento una persona de valía, siento que valgo la pena, y la variable insatisfacción corporal, no me gusta mi cuerpo, en líneas generales, los incrementos en la autoestima global se asocian con una menor insatisfacción corporal. Sería una relación decreciente. Valores de cero: las dos variables no covarían, son independientes. En psicología es complicado encontrar correlaciones nulas porque más o menos las variables suelen tener asociación las unas con las otras. Por poner un ejemplo trivial, por lo ficticio y porque no respondería a ninguna pregunta teórica, pero imaginemos si yo quiero pronosticar la altura del alumnado de clase a través de su número de NIA. ¿Saber el número de NIA me ayuda en algo a poder pronosticar la altura? No, porque es una variable que no aporta, no incorpora información. Entonces, en ese caso, las dos variables serían independientes y presentarían un valor de cero. Como decía previamente, ¿cuál es la relación entre el signo de la covarianza y el signo de la correlación? El signo de la correlación viene determinado plenamente por el signo de la covarianza, por lo que os decía, porque el denominador siempre es positivo. Se han planteado varias reglas para interpretar qué es una correlación pequeña, mediana o grande, para valorar lo que se llama el tamaño del efecto. Porque lo importante no es solo si hay relación o no, sino la intensidad de la misma. Imaginad que yo os ofrezco una técnica para mejorar vuestro resultado académico y os lo ofrezco
a un precio de, por ejemplo, 50 euros. Y yo os puedo decir, sí, está visto que esto mejora el rendimiento. Eso no sería criterio suficiente para decidir si recurrís a la alternativa, a la estrategia, a la técnica que yo estoy ofreciendo. Porque yo puedo haber encontrado que mejora una décima o que mejora 5 puntos la nota global. Entonces, la clave no es muchas veces si hay asociación, sino también intentar cuantificar la intensidad de esa asociación. Para ello, Cohen, en un libro clásico en este campo y en artículos del mismo autor, propone estos puntos de corte. Corta en 0,10 para efecto pequeño, en 0,3 para efecto medio y en 0,5 para efectos grandes. Ahora bien, el propio Cohen reconoce que ese criterio general ha de matizarse en el contexto específico de investigación. Hay otros autores que, por ejemplo, lo que hacen cortar, es decir, si esto va de 0 a 1, 0,5 y alrededores será lo que entenderemos por asociaciones medias, por debajo de 0,25 o en ese umbral se moverán las asociaciones pequeñas y grandes a partir de 0,75. Por tanto, ¿cómo traducir a etiqueta verbal de qué es grande, pequeño y medio? No tiene una regla clarísimamente establecida. Y también es muy importante tener claro que la intensidad de la asociación no nos está hablando de la relevancia práctica de las variables que están examinando. La correlación entre número de cigarrillos fumados y edad de fallecimiento es de esperar que sea muy pequeña. ¿Por qué? Porque la intensidad de la asociación lo que nos está diciendo es en qué medida conocer una variable nos permite pronosticar la otra. ¿De cuántas cosas diferentes una persona puede fallecer? De cientos, de miles. Por tanto, aunque se sabe que el tabaquismo está asociado a riesgo de fallecimiento, es clarísimamente mejor no fumar que fumar, pero esa variable aislada no va a pronosticar en muy gran medida la edad de fallecimiento, porque hay muchísimas otras variables intervinientes en el fenómeno de función. Por tanto, la correlación entre número de cigarrillos y edad de fallecimiento esperamos que no sea muy alta. Sin embargo, es una variable de gran relevancia social. ¿Y por qué es una variable de gran relevancia social? Veámoslo por el opuesto. ¿Cuál es uno de los mejores pronosticadores de riesgo de muerte? La edad que una persona tiene. Sin embargo, sabiendo que esa variable es crítica, ¿sería viable desarrollar campañas de prevención de cumpleaños? ¿Tendría sentido? No, porque no es una variable sobre la que se pueda intervenir. Sin embargo, sí que se pueden hacer campañas de prevención de tabaquismo. Por eso, aunque la asociación no es intensísima, sí que es una variable controlable de un fenómeno multicausal con muchas variables sobre las cuales lamentablemente no podríamos intervenir. Por eso, al final, es habitual recurrir a criterios de Cohen o similares, pero lo que acaba determinando que una variable sea o no sea práctica o que la intensidad de la asociación sea alta o no sea alta, suele ser un juicio comparativo después de conocer ese campo de conocimiento que nos dice este efecto es grande, es medio o es pequeño. Entiendo que ese juicio comparativo es algo que se desarrolla a lo largo de los años y que a falta de ese criterio experto uno necesita guías generales. La correlación habla de la presencia o ausencia de relación, pero no nos permite pronosticar valores de una variable a partir de otra variable. Eso es lo que podremos hacer con la regresión lineal que desarrollaremos más adelante.